Isabel aprieta los dientes frente a la puerta de la cooperativa. En su mano derecha, el sobre con el aviso de embargo se siente denso, pesado como una losa de plomo. El sol de la tarde le quema la nuca, pero ella mantiene la mirada fija en el umbral de madera. No hay lágrimas. Sus dedos se cierran con fuerza sobre el papel, arrugando el borde superior. Isabel da media vuelta, guarda el documento en el bolsillo y comienza a caminar hacia su parcela. Cada paso sobre el camino de tierra es rítmico, firme. Al llegar a su casa, entra y cierra la puerta. El silencio de las paredes la rodea. Se sienta ante la mesa, aparta los utensilios vacíos y abre una libreta gastada. Toma un lápiz, presiona la punta contra el papel y traza los números con trazo seco, $10,000 en 6 meses. La cifra queda grabada bajo la luz vacilante de un quinqué. No es una petición al destino, es un calendario de trabajo. Isabel suelta el lápiz, apoya las manos sobre la mesa y observa el papel. La desesperación se ha evaporado, dejando en su lugar una claridad gélida y precisa. Mañana, el trabajo empezará antes del amanecer. La disciplina se convierte en su única ley. Isabel recorre la cocina y retira cada objeto innecesario, guardando el dinero en una caja metálica que esconde bajo una tabla suelta del piso. Cuando su hermana Caridad llega a la puerta y extiende la mano pidiendo un préstamo, Isabel la mira fijamente y cierra la puerta con un golpe seco, negándole el paso. No hay espacio para la caridad cuando el objetivo es la supervivencia. Al amanecer, se traslada al huerto, recoge los tomates y las lechugas, seleccionando solo las piezas impecables. Las limpia una a una, eliminando cualquier rastro de tierra, y las coloca en cajas de madera separadas. Ya no vende al por mayor en el mercado local. Ahora carga las cajas en su carretilla y camina hasta los restaurantes del pueblo vecino. Entra por la puerta trasera, muestra el producto a los encargados y exige un precio 30% superior al habitual. Cuando recibe el pago en efectivo y siente el peso de las monedas en su mano, Isabel asiente con la cabeza. Por primera vez, el sustento no depende del azar ni de la ayuda externa. Cada moneda es el resultado directo de su rigor. Ella controla el flujo, ella marca el ritmo y el miedo al embargo comienza a retroceder ante la solidez de su nuevo sistema. El termómetro desciende hasta el punto de congelación antes del alba. Cuando Isabel sale al huerto, encuentra las plantas de tomate cubiertas por una capa de escarcha blanquecina. Las hojas, antes verdes y firmes, se han vuelto translúcidas y quebradizas al tacto. El fruto, expuesto al frío extremo, ha perdido toda resistencia. Ella camina entre las hileras, observando cómo los tallos se doblan y colapsan bajo el peso del hielo. No hay tiempo para detenerse a observar la ruina. Isabel busca una pala, clava el metal en el suelo endurecido y comienza a arrancar las plantas marchitas, amontonándolas en una carretilla. El sonido de los tallos, quebrándose bajo sus botas, marca el ritmo de su trabajo. Vacía el terreno, liberando el suelo de los restos dañados para que la tierra respire. Con las manos entumecidas por el frío, se dirige al cobertizo, donde guarda las reservas de emergencia. Abre el cajón metálico, aparta los sacos de abono y encuentra los sobres con semillas de ciclo corto. Las extrae, revisa la fecha de siembra y comienza a preparar los surcos de nuevo. Cada movimiento es una respuesta directa al desastre. Isabel no mira hacia atrás. Sus dedos presionan la tierra fresca, preparando el terreno para una nueva siembra. El plan original ha sufrido una fractura, pero ella ya está rediseñando los sistemas de protección para asegurar la próxima cosecha. La adversidad no detiene el ciclo, solo exige una ejecución más precisa. En el extremo norte de la parcela, el suelo retiene el agua y se vuelve un lodo pegajoso donde nada parece crecer. Isabel ignora la advertencia de sus vecinos. Ella se arrodilla sobre el barro, hundiendo las manos hasta las muñecas para limpiar los juncos que obstruyen el drenaje. Con una azada pequeña, remueve la tierra saturada y comienza a insertar semillas de berro y bulbos de flores ornamentales. Cada movimiento es una lección de aprovechamiento. Donde otros ven un terreno inútil y saturado, ella ve un nicho de mercado desatendido. El agua, que antes era una carga, se convierte en el motor de su nueva fuente de ingresos. A pocos metros, Mateo se apoya en la cerca de madera. Él observa cómo Isabel trabaja sin levantar la cabeza,
moviéndose con una precisión mecánica bajo el sol de la tarde. Él intenta iniciar una conversación sobre el clima o la dificultad del suelo, pero Isabel responde con un gesto seco y sigue trabajando. Ella no explica sus cálculos ni revela la rentabilidad de las flores que ya comienzan a brotar. El silencio se convierte en su mayor herramienta de protección. Mientras Mateo la mira con asombro, ella se levanta, limpia el lodo de sus rodillas y camina hacia el cobertizo, dejando atrás una franja de verde intenso que empieza a florecer donde antes solo había estancamiento. La estrategia está funcionando y ella mantiene su plan a salvo de cualquier mirada indiscreta. El calendario marca 2 meses para la fecha límite. Faltan $4,000. El cuerpo de Isabel responde con espasmos en los hombros y una fatiga crónica que le pesa en los párpados. Cada mañana, sus rodillas crujen al levantarse y sus manos tienen los nudillos hinchados por el trabajo constante. Sin embargo, su mente funciona como un mecanismo de precisión. Se sienta frente a la mesa, abre el cuaderno y tacha los gastos innecesarios con trazos firmes. Saca la caja metálica de debajo del suelo. Cuenta los billetes uno a uno. El sonido del papel al rozar sus dedos es el único consuelo. Cada moneda ahorrada, cada centavo que deja de gastar, se siente como una victoria sobre la presión del embargo. No hay tiempo para el descanso. Cuando el hambre aprieta, ella bebe agua y sigue revisando las cuentas de los restaurantes. Su pulso se mantiene estable mientras suma las ganancias. El cansancio intenta frenar sus movimientos, pero ella ignora el dolor muscular. Se obliga a mantenerse en pie, a caminar hasta el huerto y a verificar cada brote. La meta está cerca y la distancia que la separa de la libertad se reduce con cada jornada de trabajo. La fatiga es solo una señal de que el esfuerzo es real, y ella no permitirá que el agotamiento detenga el avance hacia el objetivo final. La madrugada llega con un aire gélido que se filtra por las rendijas de la casa. Isabel se detiene ante el espejo de marco astillado. Su rostro muestra las huellas de meses de sol y trabajo, pero sus ojos permanecen fijos, sin rastro de duda. El aviso de embargo, aquel papel que alguna vez pesó como plomo, ahora es solo un recordatorio de una amenaza que ha perdido su fuerza. Ella recorre con la mirada la superficie del cristal, observando la firmeza de su mandíbula. Fuera de la ventana, el campo ya no es un terreno árido. Las hileras de hortalizas crecen alineadas, los berros ocupan el sector húmedo y los bulbos de flores muestran sus primeros brotes. El sistema que ella diseñó funciona por sí solo. Isabel sale al terreno y hunde sus dedos en la tierra negra, ahora mullida y rica tras semanas de abono y cuidado constante. La propiedad ya no depende de la suerte ni de la ayuda externa. Cada centímetro cultivado es un ladrillo de su seguridad futura. Ella endereza la espalda y respira el aire húmedo de la mañana. El embargo no tiene lugar aquí. La deuda será saldada, pero el verdadero logro es la transformación de su propio método de vida. Se aleja del espejo y camina hacia el huerto, lista para la cosecha del día, sabiendo que el futuro le pertenece por derecho propio y por la disciplina que ella misma ha esculpido en la tierra. Isabel se despertó antes de que el reloj marcara las 4, pero esta vez no fue el despertador lo que la sacó del sueño, sino la claridad mental de quien tiene una misión que no admite demoras. Se quedó un momento a oscuras, escuchando el crujido de la madera de su casa y repasó mentalmente la cifra que faltaba: $4,000. En el mundo del campo, donde el dinero se mueve lentamente al ritmo de las estaciones, esa cantidad parecía una montaña infranqueable para alguien que trabajaba sola. Pero ella ya no pensaba como una empleada de su propia tierra, pensaba como una estratega. Se levantó, se lavó la cara con agua fría y se puso las botas. El frío de la mañana le recordaba que estaba viva y que cada minuto de ese día tenía que producir un resultado tangible. Esa mañana decidió que no iría al mercado grande. Había observado que en la zona alta, donde estaban las quintas de descanso de la gente que venía de ciudades lejanas, no había suministro de productos orgánicos frescos. La gente tenía que bajar hasta el pueblo para comprar verduras que ya habían pasado por 3 manos y perdido su frescura. Isabel cargó su camioneta vieja, que aunque ruidosa todavía era fiel, con lo mejor de su cosecha de berros y las flores que habían sobrevivido a la helada. No buscó permiso ni puso anuncios. Simplemente manejó hasta la entrada de la zona residencial y esperó a que los primeros residentes salieran a caminar. El primer encuentro fue con un hombre mayor que paseaba a un perro pequeño.
Isabel no intentó venderle con desesperación. Simplemente abrió la parte trasera de la camioneta, mostrando el verde vibrante de los berros y el color intenso de las flores, todavía con gotas de rocío. El hombre se acercó, atraído por el aroma y la apariencia de algo que no venía envuelto en plástico. Isabel le explicó, con palabras sencillas, que ella misma lo cultivaba a pocos kilómetros de allí y que lo había cortado hacía menos de una hora. El hombre compró todo el berro que ella tenía y 3 ramos de flores. Además, le pidió que volviera el martes siguiente. Isabel anotó el pedido en su libreta. Al final de la mañana, había vendido todo a un precio que duplicaba lo que obtenía en el mercado común. Este pequeño éxito no la hizo relajarse. Al contrario, le mostró que el valor de un producto no solo está en el objeto en sí, sino en el lugar y el momento en que se ofrece. Empezó a aplicar la idea de la especialización. Si su tierra era buena para el berro y las flores, dejaría de intentar sembrar de todo un poco para competir con los grandes productores. Se concentraría en lo que la hacía única. Pasó las tardes estudiando cómo mejorar el suelo de forma natural, usando los desechos de su propia cosecha para hacer abono, eliminando así el gasto en fertilizantes químicos que cada mes le robaban una parte importante de sus ingresos. Un día, mientras organizaba sus cuentas en la mesa de la cocina, recibió la visita inesperada de un representante del banco. Era un hombre joven, de zapatos brillantes que no pegaban con el suelo de tierra de la entrada. Venía a recordarle que el plazo para el pago total de la deuda se acercaba y que no habría más prórrogas. Isabel lo escuchó sin interrumpir. No trató de explicarle sus nuevos planes ni le pidió clemencia. El joven hablaba con un tono mecánico, como quien recita un manual, pero se detuvo cuando notó la calma de Isabel. Normalmente, la gente en su situación le gritaba o lloraba. Ella solo le preguntó la cifra exacta adeudada, incluyendo los intereses al día de hoy, y la anotó en su libreta. Luego, le dio las gracias por el recordatorio y le indicó el camino de salida. El representante se fue confundido, sin saber que acababa de ver a una mujer que ya no le tenía miedo a los papeles firmados. Esa noche, Isabel no pudo evitar sentir una punzada de cansancio que le recorría los hombros y las piernas. Se sentó en el escalón de la entrada y miró las estrellas. La tentación de rendirse, de vender lo poco que le quedaba antes de que se lo quitaran y buscar un empleo de limpieza en el pueblo, le pasó por la mente como una sombra. Sería más fácil, se dijo. No más madrugadas al frío, no más incertidumbre por el clima, no más soledad en el trabajo. Pero entonces recordó por qué estaba haciendo esto. No era solo por la tierra, era por la idea de que ella podía ser la dueña de su tiempo y de su esfuerzo. Recordó que el éxito requiere persistencia y que la mayoría de la gente fracasa porque se detiene justo antes de que el terreno empiece a nivelarse. Se levantó, se sacudió el polvo y entró a la casa. La rendición no era una opción que estuviera en su libreta. Su siguiente paso fue buscar la eficiencia en el uso del agua. El sistema de riego viejo perdía mucha presión y desperdiciaba litros que ella pagaba caros. En lugar de comprar un sistema nuevo que no podía costear, dedicó 3 domingos seguidos a reparar las tuberías ella misma, usando materiales que fue rescatando y adaptando. Aprendió sobre la marcha, cometiendo errores y mojándose hasta los huesos, pero al final logró que el agua llegara con fuerza a cada rincón de sus cultivos. Sus plantas respondieron casi de inmediato, creciendo con una fuerza que nunca habían tenido. El ahorro en la factura del agua de ese mes fue de $60. Para Isabel, esos $60 no eran calderilla, eran 6 paquetes de semillas de alta calidad que se convertirían en cientos de dólares de ganancia. En el pueblo, los rumores sobre ella empezaron a cambiar. Ya no decían que estaba acabada, ahora decían que se había vuelto una mujer huraña y misteriosa. Algunos decían que debía haber encontrado un tesoro enterrado en su finca porque su camioneta siempre iba cargada y ella ya no pedía crédito en la tienda de abastos. Isabel escuchaba estos comentarios cuando iba a comprar lo básico y no decía nada. Había aprendido que el silencio es una herramienta de poder. Si la gente pensaba que tenía un tesoro, que lo pensaran. Su verdadero tesoro era la disciplina que estaba forjando en la oscuridad. Una tarde, mientras cargaba cajas de madera, se encontró con Blanca, una antigua compañera de la escuela que ahora trabajaba en la oficina de correos. Blanca la detuvo y, con una mezcla de curiosidad y falsa preocupación, le preguntó cómo hacía para mantenerse tan bien,
a pesar de la crisis que afectaba a todos los pequeños productores. Isabel pensó en decirle que el secreto era no gastar en tonterías, no perder el tiempo hablando de los demás y tener un objetivo claro por el cual morir si fuera necesario. Pero en lugar de eso, solo le dijo que la tierra siempre es generosa con quien la cuida. Blanca no quedó satisfecha con la respuesta, pero Isabel ya se estaba alejando. No tenía tiempo para conversaciones que no construyeran nada. La gestión de su dinero se volvió casi matemática. Isabel dividió sus ingresos en 3 partes muy claras: una para la operación de la finca, otra para vivir con lo básico y la más importante, la que iba directo a la caja metálica para el banco. Aprendió que el ahorro no es lo que sobra después de gastar, sino lo primero que se aparta después de ganar. Esta simple inversión de lógica fue lo que empezó a acelerar su crecimiento. Empezó a buscar formas de que su dinero trabajara más rápido. En lugar de guardar los billetes y dejarlos quietos, compró un pequeño lote de polluelos. Sabía que en 6 semanas, esos polluelos se convertirían en aves que podría vender por el triple de su costo, aprovechando que ya tenía espacio y restos de cosecha para alimentarlos. Era una inversión pequeña, con un riesgo controlado y un retorno rápido. El trabajo se volvió brutal. Hubo semanas en las que Isabel dormía apenas 4 horas por noche. Se encargaba de los cultivos, de los pollos, de las ventas en la zona residencial y de la contabilidad. Sus manos estaban siempre agrietadas y el cansancio era una presencia constante, como un zumbido en los oídos. Pero cada vez que abría la caja metálica y contaba el dinero, el cansancio desaparecía por un momento. Estaba viendo cómo sus pensamientos y su esfuerzo se transformaban en algo físico, en algo que tenía el poder de cambiar su realidad. Entendió que el dinero es energía acumulada y que ella estaba aprendiendo a canalizar esa energía con precisión de cirujano. Faltando un mes para el plazo final, Isabel sufrió un contratiempo que no estaba en sus planes. El motor de su camioneta, exhausto por el exceso de trabajo y los años, decidió que no arrancaría más. El mecánico del pueblo le dijo que la reparación costaría $500 y tardaría una semana. Isabel se sentó en la acera del taller, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Sin camioneta, no había entregas en la zona residencial. Sin entregas, no había ingresos extra. Y sin esos ingresos, el pago al banco se volvía imposible. Los $500 de la reparación eran casi todo lo que había logrado ahorrar por encima de la meta del banco ese mes. Fue un momento de prueba máxima. Podía usar el dinero del banco para arreglar la camioneta, pero eso la dejaría corta para el pago final. O podía intentar vender la cosecha de otra manera. Isabel no se permitió caer en la desesperación. Caminó de regreso a su finca, una distancia de 8 kilómetros, y mientras caminaba, su mente no dejó de trabajar. Para cuando llegó a su puerta, ya tenía una solución. No arreglaría la camioneta todavía. Hablaría con el hijo de Mateo, un muchacho joven que tenía una motocicleta con un pequeño remolque y que estaba buscando trabajo. Le propuso un trato. Él haría las entregas por ella a cambio de una comisión por venta. El muchacho aceptó de inmediato. Esta decisión resultó ser una bendición disfrazada. Al delegar las entregas, Isabel liberó 6 horas de su día que antes pasaba manejando y negociando. Ese tiempo lo reinvirtió en mejorar la producción de flores, logrando una calidad que antes no alcanzaba por las prisas. Al final de la semana, incluso pagando la comisión al muchacho, Isabel había ganado más dinero que cuando ella misma hacía las entregas. Aprendió una lección fundamental sobre los negocios. A veces, para crecer, hay que soltar el control de ciertas tareas y confiar en el trabajo de otros, siempre y cuando el beneficio final sea mayor. El último mes fue una carrera de obstáculos. La presión del banco aumentaba, con llamadas más frecuentes y cartas que llegaban con sellos rojos de urgencia. Isabel ni siquiera las abría. Sabía exactamente lo que decían y sabía exactamente lo que ella tenía que hacer. Su enfoque era tan cerrado que casi no se daba cuenta de los cambios en el pueblo o del paso de los días. Solo existía la tierra, sus productos y el conteo de billetes al final de la jornada. Su cuerpo estaba más delgado, pero sus brazos tenían una fuerza nervuda y sus ojos brillaban con una intensidad casi febril. Una noche, Caridad volvió a aparecer. Esta vez no venía a pedir dinero, sino a chismear sobre alguien que se había ganado la lotería en otro pueblo. Isabel la escuchó mientras seguía limpiando unas raíces de jengibre que había empezado a cultivar como experimento.
Caridad hablaba de la suerte, del destino y de cómo a algunos les llegaba todo sin esfuerzo. Isabel la miró y, por un segundo, sintió ganas de mostrarle su libreta, de enseñarle las llagas de sus manos y la caja metálica bajo el piso. Quería decirle que la suerte no tenía nada que ver con esto, que era el resultado de una voluntad inquebrantable aplicada día tras día, pero no lo hizo. Se limitó a asentir y a seguir trabajando. El silencio seguía siendo su escudo más fuerte contra la mediocridad de los que esperan que el éxito caiga del cielo. A medida que se acercaban los últimos 7 días, Isabel empezó a hacer el conteo final. Necesitaba llegar a los $10,000 exactos. Cada venta, cada centavo ahorrado en comida, cada hora extra de trabajo en el sembradío de flores contaba. Se dio cuenta de que estaba a solo $300 de la meta. La emoción que sintió no fue de alegría desbordante, sino de una satisfacción profunda y serena. Había logrado lo que todos, incluida ella misma en sus momentos de debilidad, pensaban que era imposible. Pero el desenlace todavía estaba por escribirse, y ella sabía que los últimos pasos suelen ser los más traicioneros. No bajaría la guardia hasta que el recibo del banco dijera «cancelado». Los últimos 7 días cayeron sobre la finca con una densidad que se podía cortar con un cuchillo. Isabel sentía que cada minuto pesaba 1 kilo. No era solo el cansancio físico, que ya era una costra vieja sobre sus huesos, sino la tensión de saber que estaba a la vista de la orilla pero todavía en medio del agua. Tenía $9,700 bajo el piso. Esos $300 restantes se sentían más difíciles de conseguir que los primeros 1,000. El mercado estaba saturado esa semana porque otros productores habían tenido cosechas adelantadas y los precios empezaron a bajar. Isabel miraba sus flores y sus hortalizas sabiendo que no podía permitirse venderlas a precio de remate. El martes, una tormenta de verano, de esas que descargan todo el cielo en una hora, azotó la zona. El viento era tan fuerte que Isabel tuvo que salir a asegurar el techo del galpón donde guardaba las herramientas y el alimento de los pollos. Mientras luchaba con una lámina de zinc que amenazaba con volarse, resbaló en el lodo y cayó de costado, golpeándose fuertemente el hombro contra una piedra. Se quedó ahí tirada un momento, bajo la lluvia torrencial, sintiendo el dolor agudo y el frío calándole la piel. Por un instante, la oscuridad de la tormenta pareció meterse en su cabeza. ¿Y si esto era una señal? ¿Y si el universo le estaba diciendo que ya era suficiente? Se levantó con dificultad, sujetándose el brazo herido. Entró a la casa empapada y temblando. Se sentó en la oscuridad, sin siquiera prender una vela para no gastar, y escuchó el rugido del agua afuera. En ese silencio, recordó una de las lecciones que había asimilado en sus lecturas y reflexiones. La persistencia es al carácter lo que el carbono es al acero. No se trataba de no caerse, sino de no aceptar la caída como un estado permanente. Se cambió la ropa por una seca, se vendó el hombro como pudo con una sábana vieja y se obligó a revisar sus números. No iba a permitir que un moretón decidiera el futuro de su propiedad. Al día siguiente, con el hombro todavía latiendo de dolor, Isabel tomó una decisión audaz. Sabía que en el pueblo vecino se celebraba una feria patronal que atraía a gente de toda la región. En lugar de esperar a que los clientes vinieran a ella, preparó canastas pequeñas, estéticamente arregladas, con una combinación de sus mejores flores, berros frescos y huevos de sus gallinas. No era solo vender comida, era vender un trozo de salud y belleza del campo. Le pidió al hijo de Mateo que la llevara en el remolque de la moto, ya que ella no podía manejar con el brazo así. En la feria, Isabel se colocó en un rincón estratégico. No gritó sus productos como los demás, simplemente dejó que el color y la frescura hablaran. Cuando la gente se acercaba, ella explicaba con calma cómo cultivaba cada cosa, el cuidado que le ponía al suelo y por qué su producto era diferente. Para el final de la tarde, las canastas se habían agotado. No solo había conseguido los $300 que le faltaban, sino que tenía $100 adicionales de ganancia neta. Al regresar a casa, el dolor del hombro parecía haber retrocedido ante la oleada de alivio que le recorría el cuerpo. Esa noche fue la primera en meses que Isabel durmió 6 horas seguidas. No hubo sueños, solo un descanso profundo y reparador. Al despertar el viernes, el día del plazo final, se levantó con una calma que la asustaba. No había prisa. Se dio un baño largo, se puso la mejor camisa que tenía y sacó la caja metálica de su escondite.
Contó los billetes uno por uno, organizándolos por denominación, haciendo montoncitos de $1,000. $10,000 exactos. Los envolvió en un sobre de papel madera y los metió en su bolso. Caminó hacia el pueblo. No quiso que nadie la llevara. Necesitaba que sus propios pies recorrieran ese camino, el mismo camino donde meses atrás se sentía una sombra derrotada. Al entrar al banco, el aire acondicionado le dio un escalofrío. Se sentó a esperar su turno, observando a la gente a su alrededor. Vio a hombres con trajes caros hablando por teléfono y a jóvenes mirando sus pantallas con ansiedad. Nadie se fijaba en la mujer de campo con las manos marcadas por la tierra y el sol. Isabel sonrió para sus adentros. No necesitaba que la vieran. Ella sabía quién era y lo que llevaba en el bolso. Cuando el cajero la llamó, Isabel entregó el sobre y el aviso de embargo. El hombre la miró con sorpresa, luego miró el dinero y empezó a contarlo con una máquina que hacía un ruido rítmico. Cada clic de la máquina era como una nota musical para Isabel. Pasaron unos minutos que parecieron horas hasta que el cajero selló el documento y se lo entregó. Su deuda está cancelada, señora. En unos días recibirá el finiquito oficial por correo, dijo el hombre con un tono de respeto que no estaba ahí cuando ella iba a pedir prórrogas. Isabel tomó el papel, le dio las gracias y salió a la calle. El sol del mediodía brillaba con una fuerza blanca. Isabel se detuvo en la plaza principal y respiró hondo. No hubo gritos de júbilo ni escenas dramáticas. Simplemente sintió que un peso invisible, que había cargado durante años, se desvanecía en el aire. Tenía su tierra, no le debía nada a nadie y, lo más importante, había descubierto que tenía la capacidad de transformar su realidad a través de la disciplina y el enfoque. Pero la historia no terminaba ahí. La libertad financiera no era solo pagar deudas, era tener el poder de elegir qué hacer a continuación. Caminó de regreso a la finca y, al pasar por la tienda de abastos, entró a comprar algo que no fuera estrictamente necesario. Compró una caja de té de buena calidad y un tarro de miel. Ese pequeño lujo, pagado con dinero que no estaba destinado a una deuda, fue el sabor de su nueva vida. Al llegar a su casa, se sentó en el porche y se preparó el té. Miró sus campos. Ya no veía solo tierra y plantas, veía un sistema, una empresa que ella había rescatado del abismo. Esa tarde, Mateo se acercó. Había visto a Isabel regresar del pueblo con una expresión diferente. «Parece que hoy es un buen día, Isabel», dijo apoyándose en la cerca. Ella asintió y, por primera vez, lo invitó a pasar al porche a tomar un té. No le contó los detalles de cuánto dinero había pagado, ni cómo lo había logrado paso a paso. Solo le dijo que la finca estaba finalmente saneada y que tenía planes para expandir el cultivo de flores y berros. Mateo la miró con un respeto nuevo. Él, que conocía la dureza del campo, sabía que lo que Isabel había logrado no era cuestión de suerte. En los meses siguientes, Isabel no bajó el ritmo, pero cambió la dirección de su esfuerzo. Ahora que no tenía la presión del embargo, empezó a reinvertir sus ganancias con mayor inteligencia. Compró la camioneta que necesitaba, pero no una nueva y lujosa que se depreciara rápido, sino una usada en excelente estado que le permitiera aumentar su capacidad de entrega. Contrató formalmente al hijo de Mateo y a otra mujer del pueblo para que la ayudaran con la cosecha, dándoles un salario justo y enseñándoles el valor del orden en el trabajo. Aprendió que el dinero, cuando se maneja con respeto y sin ostentación, tiende a multiplicarse. Empezó a ahorrar para comprar la parcela vecina, que estaba abandonada. No le dijo a nadie sus planes de expansión hasta que tuvo el dinero en la mano para hacer la oferta. Esa fue su mayor lección, el poder del silencio. Al no dispersar su energía contando sus metas antes de tiempo, lograba que toda su voluntad se concentrara en la ejecución. Una tarde de domingo, Caridad llegó a la casa. Venía con la misma actitud de siempre, quejándose de la mala situación económica y esperando que su hermana, ahora que le iba mejor, le solucionara la vida. Isabel la escuchó con paciencia, pero esta vez no hubo una negativa seca ni una ayuda fácil que solo fomentara la dependencia. Isabel le ofreció trabajo. Si quieres mejorar tu situación, puedes venir a trabajar conmigo en el área de empaque. Te pagaré lo mismo que a los demás y te enseñaré cómo llevar tus cuentas, le dijo. Caridad se quedó callada, sorprendida. No era lo que buscaba, pero la firmeza en la voz de Isabel no dejaba lugar a réplicas. Isabel se dio cuenta de que su transformación había sido total.
Ya no era la víctima de las circunstancias, sino la arquitecta de su propio destino. A sus 43 años, se sentía más joven y con más energía que a los 20. Había entendido que la riqueza no es tener mucho, sino saber gestionar lo que se tiene para construir una base sólida que permita vivir con dignidad y propósito. El dinero había dejado de ser un enemigo temible para convertirse en un aliado silencioso. La finca empezó a prosperar de una manera que llamó la atención de la cooperativa local. Un día, la invitaron a dar una charla para otros pequeños productores sobre gestión y diversificación. Isabel aceptó, pero su discurso no fue técnico ni lleno de cifras complicadas. Les habló de la importancia de tener un deseo claro, de la disciplina diaria de separar una parte de lo ganado antes de gastar y, sobre todo, de la importancia de trabajar en silencio hasta que los resultados hablaran por sí mismos. Muchos no la entendieron, esperando fórmulas mágicas o ayudas del gobierno, pero vio en los ojos de un par de jóvenes la misma chispa que ella había sentido meses atrás. Con eso fue suficiente. Al caer la tarde, Isabel volvió a su porche. El cielo se teñía de violeta y naranja sobre las montañas. Ya no sentía la presión en el pecho ni la ansiedad del mañana. Sabía que habría desafíos, que el clima volvería a fallar o que los precios fluctuarían, pero ya no tenía miedo. Tenía las herramientas mentales y el hábito del orden para enfrentar lo que viniera. Se dio cuenta de que no contar sus metas financieras no había sido solo una táctica para evitar envidias, sino una forma de respeto hacia sus propios sueños. Miró sus manos. Seguían teniendo callos, pero ahora los veía como medallas de una guerra ganada contra la mediocridad y el caos. Se levantó para entrar a la casa, pero antes se detuvo un momento a acariciar las hojas de una de sus flores. La vida, como el campo, siempre devuelve lo que se le siembra con intención y paciencia. Isabel entró a su hogar, cerró la puerta con suavidad y se preparó para el descanso. Mañana sería otro día de trabajo, pero por primera vez en su vida, era un trabajo que le pertenecía por completo. La satisfacción no venía de lo que había acumulado, sino de la mujer en la que se había convertido para lograrlo. Una mujer que sabía que la verdadera libertad no se compra, se construye con cada pequeña decisión tomada en la soledad de la madrugada. Hola, si has llegado hasta aquí, espero que te haya gustado el video. Deja en los comentarios qué otro tipo de contenido te gustaría ver y no se te olvide suscribirte y darle like. Bye.